17:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que también ha estado muy pendiente del tema SELEC y PROGEN, hoy enfrentados en un arbitraje internacional, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista y experto en arbitraje. Doctor Germán Rodas, la comisión en su momento advirtió estas presuntas irregularidades. ¿En qué condiciones está y cómo salir de este conflicto legal respecto del presunto incumplimiento de PROGEN con el Estado ecuatoriano para la provisión y el enfrentamiento de la crisis eléctrica? Muy buen día. Miguel, buenos días, un saludo cordial, lo propio a la audiencia. El 24 de noviembre del 2024, es decir, exactamente hace 7 días, casi diría que por horas y por días, la Comisión Nacional Anticorrupción advirtió que los contratos de SELEC, con PROGEN, con Austral, adolecían de varias fallas y que por lo tanto iban a traernos problemas. De otro lado, en las siguientes semanas, ya hacia los primeros días de enero, señalábamos que estos problemas también estaban vinculados al hecho de que las empresas escogidas de manera directa, PROGEN y Austral, no tenían los elementos básicos mínimos, las capacidades suficientes para poder ser los que elaboren, produzcan, construyan estos motores. Habíamos advertido que sabíamos que no había garantía de los fabricantes, además. Vino luego el periodo de la lluvia y lo que yo denomino la farándula de la campaña electoral. Y evidentemente estos temas pasaron a un segundo plano, pero nosotros no olvidamos el asunto. Y el 2 de junio, hace pocos días atrás, le remitimos una carta a la ministra de Energía diciéndole varias de las preocupaciones y que nos contestaran. Para quienes nos están mirando, aquí está la carta con la fe de presentación. Y entonces, como no se habían cumplido los términos de la entrega de los materiales de estos motores y el poner en funcionamiento, etcétera, en las fechas oportunas, en el caso de PROGEN, tanto en Salitral como en Quevedo, que debía ocurrir entre el 5 y el 30 de noviembre respectivamente, y en el caso de Esmeraldas, donde Austral debía poner en funcionamiento y entregar los materiales el 9 de enero, le preguntábamos si conoce la fecha cuando van a ponerse al día estas empresas cumpliendo los términos contractuales. Le preguntábamos si es que estos equipos ya están en su totalidad en el país. Le preguntamos además si ha verificado que los equipos adquiridos tanto a PROGEN como a Austral tienen garantías de los fabricantes, no de ellos mismos. Es decir, de la empresa EMD en el caso de PROGEN y de la empresa MAN en el caso de Austral. Si los generadores provistos por Austral y por PROGEN eran potenciados, repotenciados, eran nuevos. Y además le decíamos entonces también si los generadores provistos por Austral tenían la capacidad o estaban calibrados a 60 hercios o a 50. Y finalmente le preguntábamos a cuánto ascienden las multas, si se están ejecutando garantías, si hay algún tipo de circunstancias desde SELEC que estén exigiéndoles a estas dos empresas cuál es la circunstancia. Y también les preguntábamos si los anticipos, que fueron muy importantes, fueron millonarios, como corresponden en este tipo de obras y de adquisiciones,
tenían las garantías además correspondientes. Este es el panorama. Las respuestas no han venido a la comisión, pero han ido apareciendo. Austral, por ejemplo, dijo públicamente que en efecto trajo equipos de 50 hercios y que los va a poner a 60, con la cual la empresa de lo que conocemos, la constructora, dice, de los equipos, dice, este es un tema de Austral, nosotros no hemos metido la mano para cambiar de 50 a 60, no nos responsabilizamos de esos cambios. Esto hay que preocuparse. En el caso de Progen, pues el asunto es mucho más grave, porque ya tenía una multa de $900,000 en enero, y ahora me imagino que los impases, las controversias y sobre todo el poner fin al contrato por parte de SELEC han optado por un camino del arbitraje, que ya vamos a escuchar con el especialista cuál es su opinión, pero yo anticipo que ese arbitraje me da la sensación que más bien termina siendo una especie, a través de determinadas fórmulas, de una especie de chantaje al Estado ecuatoriano. Finalmente nos han dicho, y con eso concluyo la idea, que no nos preocupemos, que de todas formas el estiaje puede tardar, que va a haber luz y que olvidemos estas cosas, que ya se arreglarán. Ojalá haya la luz suficiente, ojalá no repitamos las circunstancias pasadas, pero desde la Comisión Nacional Anticorrupción nos queda una preocupación. Y los responsables de la situación a la que hemos llegado en el manejo de la contratación, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué se va a hacer? Ese sería el contexto, diría yo, entonces, de nuestra preocupación y denuncia pública, como nosotros hemos dicho siempre, siguiendo delitos, no a personas, y evidentemente haciendo lo que nos corresponde, Contraloría Social, por una voluntad de servicio a la colectividad, pues la Comisión Nacional Anticorrupción es una expresión de movimientos sociales, gremiales de este país, sin recursos de ninguna naturaleza, que da su mejor esfuerzo para precautelar los recursos de todos los ecuatorianos. Bienvenido al doctor Javier Palacios, constitucionalista experto en arbitraje. Lo invitamos para que nos dé su punto de vista. Este fin de semana leíamos un reportaje en Diario Expreso que daba cuenta que Progen, en el caso de Progen, un tribunal pudiera tomarse más de 150 días para el laudo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con las condiciones actuales de entrega de equipos y la observación del incumplimiento de la empresa? Muy buen día, Javier. Muy buenos días, Miguel. Un gusto compartir con usted y con el doctor Rodas. A ver, en relación al arbitraje de emergencia presentado por la compañía Progen, es importante identificar algunos temas. Primero, el arbitraje de emergencia, que en otras palabras significa una petición de medidas cautelares, todavía no se ha resuelto. Lo que ha hecho el árbitro de emergencia es simplemente disponer una medida precautelatoria en ánimo de que cuando le toque resolver si procede o no procede la concesión de la suspensión de las garantías contractuales, que es lo que ha ordenado de manera preliminar, exista algo que suspender, es decir, que las garantías no se hayan ejecutado. Del documento que circuló en redes, porque también es importante mencionar que el arbitraje de emergencia y el arbitraje principal, en caso de llegarse a presentar, son procesos confidenciales. Aparentemente se habría convocado a las partes para el 26 de junio a que allí expongan sus alegaciones. Progen expondrá la necesidad de la medida cautelar y de su lado SELEC lo que hará es defender que no es necesaria esta medida cautelar. Y luego de ello, ahí sí el árbitro de emergencia recién podrá determinar si concede o no concede la solicitud presentada por Progen. Eso creo que es importante porque todavía no existe un pronunciamiento definitivo, sino hubo recién un pronunciamiento preliminar en aras de que no se ejecute la garantía hasta antes que el árbitro de emergencia pueda escuchar a las partes. Ahora, llegado a concederse en el evento de que así fuese las medidas cautelares, tendrá Progen luego el término de 15 días para presentar la demanda arbitral sobre lo que ellos consideren que el Estado ecuatoriano incumplió sus obligaciones o la petición que le realicen al tribunal arbitral, y allí sí es verdad, el término
máximo que tiene un tribunal arbitral para laudar, es decir, para emitir su pronunciamiento, es de 180 días. Y en esos 180 días, si se concede la medida cautelar, el Estado ecuatoriano no podrá ejecutar las garantías contractuales y no podrá recobrar lo que ya en su momento le habrá cancelado a Progen, descontando inclusive, mejor bien dicho, sin tomar en cuenta inclusive las multas que le ha impuesto a la compañía. Con esas consideraciones está en suspenso esto, porque al final, mientras hay este litigio legal, puede afectar a las intenciones del gobierno de contar con estos nuevos megavatios para acumular las reservas, para tener la posibilidad de enfrentar el próximo estiaje, doctor Palacios. A ver, en efecto, el gobierno va a enfrentar una para. Ahorita hay una para hasta que el árbitro de emergencia se pronuncie, y si el pronunciamiento final del árbitro de emergencia es favorable, tendrá otra para hasta que se presente la demanda arbitral, y en ese tiempo el Estado ecuatoriano tendrá un contrato inconcluso, más que un contrato, incluso una situación jurídica sobre el contrato inconclusa, que difícilmente, creo, más allá del pronunciamiento de fondo sobre el eventual arbitraje, el Estado ecuatoriano salga a buscar un nuevo proveedor, sobre todo por un tema, ¿no?, y que recae en el tema de recursos. La ejecución de las garantías lo que permite al Estado es recobrar lo que le ha pagado a Progen y no ha cumplido después de una liquidación, y luego de eso el Estado tendrá los recursos para hacer una contratación directa. El principal efecto que tiene la terminación unilateral en materia de contratación pública, o los principales efectos, son dos. El uno es la ejecución de las garantías contractuales, y el otro es que le permite a la empresa pública o a la institución pública realizar una contratación directa, ahora con un procedimiento más corto, no a dedo, pero que de cierta forma agilizaría la adquisición de los nuevos generadores. Mientras no se resuelva la petición de arbitraje de emergencia, esto estaría ciertamente en suspenso. Bien, vuelvo con el doctor Germán Rodas. Con esas consideraciones no veo un problema, no solo en la parte legal, en la parte del arbitraje, sino en la parte interna, para cumplir los fines que fue la contratación, la instalación de esto que se comprometiera Progen. Claro, el tema arbitral nos lo explica el doctor Palacios con pertinencia, que funciona como él lo acaba de señalar. Pero las preocupaciones son otras. Es decir, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo y solo a presión de sectores sociales, entre ellos la Comisión Nacional Anticorrupción, lleguemos al punto en el que nos demos cuenta que las dos empresas internacionales no han cumplido los contratos? ¿Cómo es que a estas alturas sepamos, nosotros lo sabemos, que no hay las garantías de los fabricantes? En el caso de Progen, los fabricantes, que corresponde a la empresa EMD, es una empresa norteamericana, lo que hacen es venderle al señor Jan Manning de la empresa Progen los motores para que los repotencien, para que los mejoren, los compongan, y ellos hagan el mercado correspondiente. De tal manera que se hizo la adquisición de motores que no son nuevos. Eso debe quedarle claro al país y que nos lo digan. Pero evidentemente tampoco cumplieron con el tiempo para hacer estas readecuaciones. Por eso es que en un medio de televisión, las improntas de los motores anteriores, se ve el cambio con las nuevas improntas de esta repotenciación. ¿Eso es lo que adquirió el Estado ecuatoriano? Ese tipo de motores, y sin las garantías del fabricante. Hay las garantías de los anticipos. ¿Quiénes son los que procedieron de esta manera? Porque hemos llegado a tener la información de que se fueron ciertas autoridades, el ministro de Energía de aquel entonces, doctor Luque, me parece, el presidente de CELEG, el doctor Calero, a ver los equipos, pero eso no es como revisar libros, es decir, aquí está el libro 1, el 2, el 20, los autores, etcétera. No, pues son motores gigantescos. Revisaron tapados de esos motores y nos dijeron, están listos. Y en el caso de Austral, los revisaron por Zoom.
Entonces yo creo que hay que establecer responsabilidades, inclusive para tener claro el asunto. Esto no abona en contra de la acción del Estado ecuatoriano que debió haberse dado hace algún tiempo atrás. De tal manera que las preocupaciones son otras. Ojalá esto del estiaje y otras circunstancias que nos pueda dejar sin la capacidad de producción para la industria grande, la pequeña industria, los pequeños comerciantes, para las familias, etcétera, sin que lo alarmemos al país. Pero digo, ojalá no ocurra aquello como en el año 2024. Pero estaremos a tiempo para nuevos contratos y para que lleguen las maquinarias y se puedan instalar en 2-3 meses, y vamos casi un año, porque los contratos se establecieron ya casi hace un año. Lo que debían es entregar entre noviembre y diciembre, y en el caso de Austral el 9 de enero, toda esta maquinaria. Estamos en junio, estamos entrando a julio, de tal manera que me parece que la salida va a terminar siendo medio parecido a lo que significó traer la barcaza. A lo mejor traerán otras barcazas, y esa barcaza mismo, recordemos que llegó sin contrato, y se dijo que por cuenta y riesgo venía la barcaza. Entonces a mí me parece que el tema está más allá de lo técnico, de lo jurídico, de las acciones en el arbitraje, seguramente de la confrontación ya alrededor del tema del arbitraje, de los cumplimientos e incumplimientos de las partes, que ese es un tema estrictamente jurídico. El tema está en responderle al país con oportunidad para salir de una circunstancia tan grave que podría ser las dificultades de generación eléctrica, y sobre todo decirle al país y plantearle al país si vamos a perder o no vamos a perder estos recursos que son tan importantes. Esto es lo que le duele a la Comisión Nacional Anticorrupción, es decir, un manejo que no ha sido adecuado, que no ha sido oportuno, y no se trata de incendiar las circunstancias ni de generar una línea, ¿no es cierto?, en términos de respuesta al régimen, en términos de otra naturaleza, que no sea decir, bueno, los responsables no pueden seguir allí como que no ha pasado nada. Creo que esto es importantísimo también, y ese es un tema que hay que tocar, lo que hay que decir, lo que hay que mirarlo con lupa, porque no podemos seguir de esta manera arrastrando vicios y procedimientos que han sido nefastos en la historia del Ecuador. Doctor Javier Palacios, en el tema legal, una alternativa era ir al contencioso administrativo aquí, pero eso demora años, un proceso interno. En el caso del arbitraje, este proceso tiene el valor de una sentencia judicial, ¿cuánto pudiera demorar? Y mientras tanto, ¿qué sucede con las instalaciones a medias de Progen, con los equipos que están en el Ecuador? ¿Cómo enfrentar esto? Administrativo. Este era un camino en caso de que las partes no hubieran pactado lo que se denomina una cláusula arbitral. Al haber las partes, Progen y el Estado ecuatoriano, pactado una cláusula arbitral, esto les obligaba a acudir al arbitraje, que en este caso se trata de un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana. Entonces sí o sí tenían que acudir a dicha sede. El arbitraje en temas temporales puede estarse resolviendo en 6 meses. Ese puede ser un tiempo promedio. Sin embargo, estos 6 meses que puede tardar en un tiempo global la resolución del arbitraje, pues, todo dependerá de si el árbitro de emergencia finalmente concede o no concede la petición, las medidas cautelares solicitadas por Progen. Si llegase a conceder, no se podrá liquidar el contrato, que eso es importante. No, el árbitro de emergencia no tiene ahorita ya la potestad para suspender la terminación de un contrato, sino únicamente la suspensión de la ejecución de las garantías contractuales. Pero esto tiene una incidencia importante, porque la suspensión de la ejecución de las garantías contractuales va a incidir en la liquidación posterior del contrato, es decir, los equipos que el Estado ecuatoriano pudo o no pudo haber recibido a satisfacción de Progen y que estén o no estén funcionales. Por ejemplo, la denuncia que decía el doctor Rodas es un punto que el Estado ecuatoriano debería o se le debió o debe reclamarlo, ¿no? El equipo no se trata de un equipo nuevo, sino repotenciado, y hacer las observaciones del caso para que el Estado ecuatoriano no asuma ese pasivo. Y por lo pronto el Ecuador, dada
el problema energético que tenemos, SELEC podría lanzar otro concurso, pero la situación económica del contrato con Progen quedaría inconclusa, y sobre todo la liquidación de los valores de lo que corresponda o no corresponda recibir de la empresa norteamericana, y luego, resuelto el arbitraje, si se puede o no se puede ejecutar las garantías contractuales, porque aquí también hay que regresar a ver, más allá de que creo que parece notable los incumplimientos de Progen. Sin embargo, también hay que ver cómo actúa en el marco del contrato CLGP, más allá de las observaciones de fondo sobre la adquisición o no de estos equipos, sino cómo actuó CLGP. ¿Por qué no vaya a ser que exista también algún tipo de inobservancia, irregularidad en la actuación contractual de CLGP, y esto agravaría la situación para el Estado ecuatoriano? Doctor Palacios, ¿qué tiempo llevaría esto? Se ha hablado de 150 días para el laudo. ¿Puede ser hasta 150 días o puede acelerarse y hacerlo antes, luego de que se dé la audiencia de sustanciación? A ver, los 6 meses corren a partir de que se presenta la demanda arbitral. Los 180 días es un tiempo máximo que tiene el tribunal arbitral para emitir la resolución. El tema aquí es que recién estamos en un arbitraje de emergencia en el que todavía ni siquiera vamos a conocer el fondo de los supuestos incumplimientos o no que acuse Progen, sino únicamente vamos a conocer la petición de medidas cautelares que la compañía ha realizado. En tiempos reales, Miguel, si la controversia se llegase a entablar, puede ser que esta se termine de resolver a finales del año 2025, porque no creo que sea una controversia sencilla, mediarán algunos temas también técnicos que el tribunal deberá valorarlos. Doctor Germán Rodas, la preocupación en el país es, siendo importante la parte formal, la parte legal, la parte de cuidar los sagrados recursos del Estado ecuatoriano para que no haya irregularidades. Una inquietud es, bueno, ¿y qué pasa con el resto de contrataciones? La venida de la barcaza turca que vino, se habló de otras barcazas. Es decir, cuidar estos procesos con mucha rigurosidad. Ese es el tema central, ¿no? El doctor Palacios nos pone en el entorno jurídico y nos deja más preocupados, porque si esto se va hasta diciembre, estaremos en pleno estiaje. Entonces, mientras resuelven las partes, el Estado ecuatoriano debe tomar las precauciones indispensables para enfrentar lo que hay siempre, pues, del estiaje. Y que no se diga que eso se resuelve con acciones administrativas. Entonces, a lo que también me ha llamado la atención, y yo mismo le preguntaría al doctor Palacios, en las cláusulas de la búsqueda del arbitraje, Progen dice, creo que en la 8ª cláusula dice, y por último, si rescinden con nosotros el contrato, ustedes quedarán, a la buena de Dios, quedarán sin capacidades de generación termoeléctrica porque no podrán usar las máquinas de Progen. Yo huelo eso a un chantaje, huelo a una acción grotesca. ¿Se va hacia los arbitrajes? Mi pregunta, aprovecho para formularle al doctor Palacios, pero lo que usted señala, Miguel, es importante en el sentido de ¿y qué hacemos mientras tanto? Y la pregunta de la comisión, ¿y los responsables? Porque sí, el problema técnico, el problema contractual, las circunstancias de ir al arbitraje, etcétera, etcétera. Pero alguien tiene que respondernos, insisto, ¿cómo puede ser que nos entreguen máquinas repotenciadas cuando todo el tiempo el Estado ecuatoriano nos habló de máquinas nuevas? Y si estamos equivocados, que nos los digan, pues los fabricantes de los motores, no la empresa vendedora. Porque la empresa vendedora no es la fabricante. Esos motores se producían en la década de los años 80. Nosotros hemos investigado, hemos averiguado. Llegaron hasta el año 90 a producirse. Son motores que funcionan, ciertamente, que pueden funcionar muchos años. Pero entonces tenía que hacerse sobre la base de la adquisición de motores repotenciados. Así tenía que decir el contrato. Que debía haber garantía de los fabricantes. Eso es elemental, porque si son repotenciados, las empresas fabricantes debían decirlo. ¿Cómo entiendo yo que Austral
llegue al país y en vez de entregarnos maquinaria con 60 hercios, entregue con 50, y ellos reconociéndolo por escrito al país, y dicen, sí, hemos traído de 50, pero vamos a hacer unos arreglos, los técnicos sabrán cómo los hacen, y vamos a adecuar el sistema a 60 hercios. Inmediatamente, por lógica, el fabricante dice, ese no es un tema nuestro, nosotros le entregamos. Eso dice una empresa seria como la alemana, que es la empresa MAN, que provee de estos motores. Lo que ustedes hagan ya en su territorio no está bajo nuestra garantía, pues ustedes nos pidieron de 50, en este caso Austral, y les entregamos. Mire, Miguel, Austral es una empresa que se forma 3 meses antes de la firma del contrato. Se constituye en Uruguay 3 meses antes de la contratación con el Estado ecuatoriano, con un capital de $300. Una vez que les entregan la posibilidad de traer estos motores de 60 hercios, no de 50, recién en el Ecuador, hace pocos meses, se constituye la subsidiaria de Austral con un capital de $10.000 en el Ecuador. Es decir, ya cuando el contrato estaba en marcha. Pero el contrato inicial es hecho con la empresa formada en Montevideo, con $300 de capital para una cantidad y una responsabilidad tan importante en relación a los motores. De tal manera que nuestra preocupación está, ¿y qué es lo que podemos hacer? Porque no somos técnicos en materia arbitral, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es señalar el daño producido, y hemos dicho algunos nombres, tal vez estemos omitiendo unos o no. Por eso es que la carta a la ministra, que ha sido muy comedida, muy clara, eso sí, y diciéndole que tenemos el derecho que nos da la norma constitucional de averiguar, preocuparnos por el manejo de los recursos ecuatorianos, nos contesten a la brevedad para solucionar las cosas. ¿No les han contestado todavía? Y la ministra no se ha dado el trabajo de decir lo hemos recibido para contestar cosas como estas. Son de 50 o de 60 hercios los motores que llegaron por parte de Austral. Tenía que decirnos, no son de 50, sino de 60. Nada más. Nada, silencio total de la ministra. Y silencio total de aquellos que intervinieron. Porque yo he dado nombres, intervino en esto el ministro Luque cuando era ministro de Energía y ocupaba otros ministerios por encargo. El caso de Energía. Y el doctor Calero, que era el presidente de CELEG. De tal manera que pregúntenles a ellos por parte de la actual dirección del ministerio, ¿cómo hicieron pues estos contratos? Pero adicionalmente hay cosas de lógica, de sentido común. Nadie, en eso me dará la razón usted, Miguel, y el doctor Palacios, a nadie se le puede ocurrir hacer chequeos y prechequeos de los motores por Zoom. Eso es increíble. Y lo que nos ha preocupado también es, con esto te concluyo esa idea, es que los organismos de control no intervienen o intervienen a medias. Hace 4 o 5 días... ¿Cuáles organismos de control? Básicamente la Contraloría. Fíjese que para que una revisión que hicieron algunos funcionarios de Contraloría, pues, pusieron en línea los motores de Australia y los prendieron y funcionaron 1 hora. Pero esto es como prender los carros, los automóviles. Están prendidos y la pregunta es, ¿tiene llantas y está funcionando bien la caja de cambios? Pero los motores están prendidos. Se requiere que Contraloría haga una acción real de control con técnicos, no con funcionarios que van a revisar papeles. En los papeles coinciden fechas, coinciden documentos, asoman informes, preinformes, etcétera. Hay que ir al terreno de los hechos con técnicos de capacidad suficiente para que puedan elaborar los informes, para que se establezcan las responsabilidades. Si me permite, hay que establecer doctor Rodas, responsabilidades. No es cuestión de mandar la Contraloría como acostumbra mandar auditores, a veces que desconocen los procesos y a veces emiten
también ellos informes equivocados, plazos, términos, el manejo de cosas técnicas, que efectivamente, como usted dice, con técnicos y no solo con auditores que revisen las cifras. Ve, Miguel, hay una historia que es muy fácil recordarla con lo que usted acaba de señalar. Cuando se produjo el terremoto de Esmeraldas y de Manabí, el contralor de la época, que decía que todo ha sido perfecto, todo lo actuado, demostró que había una sesión en la cual se habían entregado los 3.500 millones de dólares para la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Y decía, aquí está el acta. Técnicamente parecía que es cierto, ese técnico de papelería. Pero esa acta, que está firmada por Glass, firmada por Bernal, demostró que en una hora, en una reunión en un hotel, distribuyeron 3.500 millones de dólares para lo que nosotros conocemos parte del asalto nacional. De tal manera que en el papel aparecía todo cuadrado, pero en la práctica estaban entregando recursos que se habían puesto de acuerdo para que hagan obras en beneficio de determinados grupos económicos de las ciudades, particularmente de la ciudad de Puerto Viejo y también de Manta. Entonces, la Contraloría tiene que mover técnicos capacitados para que vean el motor, para que averigüen a las empresas de MD y MAN si es que son los constructores y si tienen las garantías, para saber si es que la impronta del motor que hoy aparece en los de Progen corresponden a la época de la construcción de ese motor. Ese es el tipo de técnico que se requiere, no lo que usted acaba de decir, el auditor que ve papeles y que pueden forjarse papeles, no me refiero a este caso, en general. Y hay temas que son de carácter general. Hace años se forjaban papeles, pues todo parecía perfecto. Entonces Manduriacu y entonces la refinería del Pacífico, todo estaba perfecto en los papeles. La refinería del Pacífico casi nos convencen que existe la refinería con papeles, pero solo es cuestión de ir a ver y sabemos que allí lo que hay es una explanada perdida y botada. Entonces a mí me parece que en este caso también Contraloría debe hacer su rol de manera técnica. Eso es indispensable. Doctor Javier Palacios, hay una inquietud por lo que se ha planteado, no solo el doctor Rodas, sino en general inquietudes. ¿Acaso en un contrato de estos no se hace la verificación en el puerto de embarque, lo que se está enviando, si está completo, si tiene los sellos, etcétera, y en puerto de desembarque, cómo llega? Porque ahí hay presunciones de que habría presuntas irregularidades. Totalmente, Miguel. De hecho, el equipo, el administrador del contrato, el fiscalizador del contrato debieran haber hecho una verificación in situ, tanto a la salida cuanto a la llegada de los equipos, para justificar si estos estaban acordes a los requerimientos del Estado ecuatoriano. Una inspección telemática, que es lo que se denuncia, me parecería que no era ni apropiado ni lo correcto, y quizás allí empezaron ya los problemas, ¿no? Y esto es una entera responsabilidad de la entidad contratante, en este caso de Selec EP. Y lo que es aún más grave, y la duda que planteaba el doctor Rodas, y es legítima, no es que la compañía contratista puede amenazar a Selec EP de que sí he incumplido, sí he traído motores que no corresponden, pero en todo caso no lo puedes hacer si no es conmigo. Eso es un actuar de mala fe de la compañía, y de hecho en un proceso arbitral podría determinarse aquello a efectos de que inclusive aquellos motores que cumplan con los requerimientos no les sean indemnizados, es decir, no les sean cancelados por parte del Estado ecuatoriano por un actuar de mala fe, es decir, que intentó atarse a la ejecución del contrato aún a sabiendas de todas las dificultades e incumplimientos que ha tenido. Pero es indispensable, y como ustedes también decían, que la Contraloría General del Estado intervenga, pero que intervenga bien. Porque si la Contraloría General del Estado va a mandar un equipo auditor a que esté revisando si se cumplió formalmente, y insiste en esto, formalmente, el procedimiento contractual, seguramente van a decir sí, pero aquí requiere una verificación mucho más minuciosa. Veamos que además el tema de los contratos con Progen tiene ya cierto tiempo de vigencia en el país, y no va sino casi un año después que vamos a tener que enfrentar un proceso arbitral con seguridad, y además con todas las consecuencias lesivas que
para el Estado, ¿no? Estos motores que debieron estar instalados hace algún tiempo atrás, hoy no solo que no están instalados, sino que el Estado ecuatoriano recién va a tener que regresar a ver qué hace con el problema eléctrico del país que no se ha superado, y si llegásemos a tener circunstancias naturales adversas puede complicarse aún más. Es decir, esta actuación también de SELEC, que es corresponsable de lo que se entiende que recibió, deja al margen en este momento de poder utilizar esos equipos, verificar aquí, doctor Palacios. Así es. Mientras no se resuelva la controversia arbitral, esos equipos no van a poder ser utilizados, porque el Estado ecuatoriano, de hecho, en el proceso arbitral o al momento ya de liquidar el contrato, si es que no prosperase el proceso arbitral, tiene que determinar lo que reconoce o no reconoce a favor de Progen. Y eso se hace únicamente en la liquidación del contrato, la cual en este momento no se va a dar mientras no se resuelva el litigio que está en marcha. Mientras tanto, doctor Palacios, esto queda en suspenso hasta que haya el laudo arbitral emergente, y mientras tanto este caso de Progen queda allí momentáneamente en suspenso. Así es, sobre todo mientras no se resuelva el arbitraje de emergencia, esto está en suspenso hasta que el árbitro único emita su pronunciamiento. Y mientras tanto, ¿será posible cumplir este plazo emergente de los 6 meses? ¿Puede alargarse? ¿Puede acortarse? A ver, puede acortarse el plazo de 150 días, perdón, hubo un error, yo les dije 180, los 150 días máximo que tiene el tribunal arbitral para laudar puede acortarse. Esto es un periodo máximo de 150 días, todo dependerá de las alegaciones de las partes, pero hay que tener en cuenta que la fecha de inicio se da una vez que se resuelve el arbitraje de emergencia. Mientras el arbitraje de emergencia no se resuelva, no tenemos ni siquiera un tribunal arbitral que conozca el fondo del asunto, porque aquí van a haber dos árbitros, digamos, dos tribunales en concepto. El uno que se pronuncie sobre la solicitud de emergencia, es decir, estas medidas cautelares, que este árbitro ya está conformado, y luego se conformará un tribunal arbitral según la cláusula que han pactado las partes para que conozca el fondo del caso, es decir, los presuntos incumplimientos que se acusan entre partes procesales. Decía, y mientras tanto, esto no se puede hacer nada mientras no se establezca, se encamine este arbitraje, doctor Palacios. Por el momento no, Miguel, por el momento, más allá de que el Estado ecuatoriano puede empezar en la búsqueda de nuevos proveedores, esto sería ciertamente un sinsentido hasta que no se resuelve el arbitraje de emergencia y el arbitraje de fondo, debido a que en el evento no consentido de que un potencial arbitraje lo gane Progen, una de las consecuencias jurídicas puede ser la ejecución del contrato, es decir, que se le obliga a SELEC a continuar con el contrato o se declara ilegal la terminación unilateral del mismo que ya la ha realizado SELEC. Hay algunas variables y esto dependerá también de las condiciones y los términos en los que la compañía demande. Estos documentos en principio no podemos tener acceso al tratarse de un arbitraje confidencial y en derecho, así que tendremos que ir esperando cómo avance el tema, pero si el arbitraje por temas técnicos complicados, puede ser que lleguemos a fin de año y recién tengamos una respuesta sobre el tema. ¿Y este arbitraje internacional puede afectar las tareas que debe cumplir la Contraloría General del Estado? No, el arbitraje no impide que la Contraloría General del Estado haga un examen. Lo que sí no puede la Contraloría General del Estado en esta etapa es pedir información que se vuelva parte del estatus del proceso arbitral. Pero de ahí la Contraloría puede hacer, de hecho, un examen especial tanto a la fase precontractual cuanto a la fase contractual, toda vez que el acto administrativo de terminación unilateral ya ha sido emitido. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en este tema, este lío legal entre SELEC y Progen, que pretendía fortalecer la defensa del país en materia de provisión de energía eléctrica en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y al doctor Javier Palacios, constitucionalista y experto en temas de arbitraje. Muy amables. Con mucho gusto, Miguel. Muchas gracias.
8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre lo que sucede en Medio Oriente, el ataque de los Estados Unidos a Irán, sus implicaciones. Invitados del doctor Carlos Estarellas, internacionalista y académico, el doctor Alan Catey, experto en temas internacionales, y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y decano en la Universidad de los Hemisferios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.